Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Qué cosa es la cardiomiopatía hipertrófica? Que es lo que nosotros, en otras palabras, lo conocemos como el corazón grueso. Aunque ustedes no lo crean, esto es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. La cantidad de personas que sufre de esta patología, esta enfermedad, estamos hablando de 1 por cada 500 personas. Entonces, en proporciones es bastante importante, pero en realidad, ¿qué vendría a ser ese corazón grueso? Porque hay muchas causas que pueden producir un corazón grueso. Entonces, para lo que a nosotros nos importa, ¿en qué casos yo debería de preocuparme? ¿O en qué caso yo debería decir que este corazón grueso se llamaría algo patológico, que es algo como una enfermedad? Entonces, por ejemplo, vamos a tener muchas personas o muchas familias, tienen personas o que viven en altura o nacieron en la altura, vamos a decir Ticlio, Puno, donde el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo, mucho más trabajo. Es como que yo, por ejemplo, fuera al gimnasio y mis bíceps van a empezar a crecer, a engrosarse. El corazón es puro músculo. Igualmente, cuando trabaja mucho, se va a engrosar. Entonces, generalmente, las personas un poco de altura también van a tener un corazón un poquito más grueso que las personas de repente de costa. También, ¿quiénes van a tener un poquito el corazón más grueso? Los deportistas, ¿no? Los deportistas altamente competitivos van a tener el corazón un poco más grueso que las personas que común y corriente o hacen deportes así en forma rutinaria, pero no competitivo, o vamos a decir que no hacen deporte. Pero también hay otras patologías que van a producir corazón grueso sin que esto llegue a ser demasiado grueso. Por ejemplo, tenemos lo que muy conocido acá, la hipertensión arterial, una hipertensión arterial crónica, de larga data, no controlada, no diagnosticada, lo que va a producir es el corazón un poquito más grueso que de aquellas personas que no sufren de hipertensión arterial. Hay otra patología, por ejemplo, la famosa estenosis aórtica. La estenosis aórtica, que viene a no ser del corazón, tiene 4 válvulas, pero la única válvula, vamos a decir, la única puerta de salida de la sangre hacia, ¿no?, el resto de nuestro organismo es a través de la válvula aórtica. Y si esa válvula está obstruida, vamos a decir una estenosis de grado importante, hace que el corazón tenga que hacer mucho esfuerzo cada vez que bombea para expulsar la sangre. Y eso lo que va a motivar es que el corazón se vaya engrosando. Ahora, ¿cuánto se considera que es un grosor incrementado dentro de los parámetros que yo podría considerar aceptables? Por ejemplo, se considera, lo normal es que el grosor sea de 11 milímetros. ¿Cómo mides tú el corazón? A través de una ecografía del corazón, ¿no? Entonces, aquellas personas que dicen, mi doctor me ha dicho que yo tengo mi corazón grueso. ¿Y cómo sabes que tienes el corazón grueso? Porque me tomó una placa, una radiografía, la miró y dijo, tu corazón está grueso. No se hace diagnóstico por radiografía. El doctor me tomó un electro y dijo que el corazón está grueso. Sospecha que está grueso, pero no es medición exacta, sospecha. Entonces el único examen que te va a hacer es un ecocardiograma. Entonces el grosor se considera normal hasta, vamos a decir, 11 milímetros. Pero para un paciente deportista se considera hasta 13. Entonces vamos a decir, yo agarro ahorita y traigo a toda la selección peruana de fútbol y todos ellos tienen en la pared del corazón un poquito más grueso, pero no debería de ser más allá de 13. Pacientes hipertensos, mal controlados, pero la mayoría de hipertensos son hipertensos leves, ¿no? El 80% de hipertensos son hipertensos leves, pero hay un 20% de hipertensos que son moderados y severos, y esos podrían tener el corazón también un poquito más grueso. Se considera que ellos podrían llegar a una hipertrofia de grado no solamente leve, sino hasta moderado. Es decir, se puede aceptar hasta más o menos
¿no? 13, 15. Una estenosis aórtica en donde para que tú te llegues a una estenosis importante, pues tiene que pasar muchos años. No es que yo estoy hoy día normal y de repente el próximo año ya tengo una estenosis de la válvula aórtica severa. No, tiene que pasar más de 20 años para que yo llegue a una estenosis de la válvula aórtica importante. Y eso es por un mal estilo de la vida, ¿no? Mucha grasa, no me controlo la presión, no me controlo el azúcar, todo eso va afectando, y la válvula se va deteriorando y va llegando a un proceso en donde se va obstruyendo. Y eso es un proceso de muchísimos años. Entonces hay hipertrofias importantes en donde nosotros vamos a ver que la estenosis aórtica me llega a producir también hipertrofias de grado hasta moderado. Pero entonces, ¿cuándo es que yo debería de preocuparme? Eso es simplemente para yo decir, mira, este es un paciente que no se ha controlado. Por lo tanto, tiene posibilidad de que las arterias del corazón o las arterias de las distintas partes, ¿no?, de nuestro organismo estén deterioradas. Llámese a nivel cerebral, a nivel renal, puedo tener de repente ya una insuficiencia renal un poco más importante, porque ya sé que este paciente no ha sido bien controlado. ¿Y cómo me he dado cuenta? Porque su corazón está grueso. Quiere decir que este paciente no se ha ido controlando a través de los años. Pero de ahí a que sea algo más peligroso, a que te vaya a causar, no. Es igual, es común, tú ves a un paciente, un fumador, es muy probable que de repente tenga algo en el pulmón, porque lo veo fumando todos los meses, todos los días, una cajetilla, ¿no? Pero no es algo, sí o sí, tiene un cáncer de pulmón, no. Puedes tener un fumador y de repente nunca hizo cáncer, o puedo tener un fumador y de repente nunca hizo fibrosis pulmonar, nunca hizo un EPOC, pero la incidencia es mucho mayor a aquellas personas que no hacen ese mal hábito. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es una cardiomiopatía hipertrófica, ese famoso corazón grueso, yo quiero empezar con una fotografía de un noticiero. ¿Podemos pasar la fotografía, por favor? Y esto es de un jugador de fútbol de nuestro momento, de la época. Por ejemplo, ¿quién no conoce al jugador Christian Eriksen, que el año 2021 tuvo este evento? En junio del 2021, el futbolista danés Christian Eriksen colapsó durante la primera mitad del partido de la Eurocopa 2020, jugando Dinamarca y Finlandia en la Copa Copenhague. Entonces, miren cómo este jugador, uno diría, es un jugador de Europa, ¿no?, de las grandes ligas. ¿Cómo no va a estar bien diagnosticado, evaluado? Estos deben pasar exámenes médicos, pero en forma continua. Pero sin embargo, no le hicieron el diagnóstico del corazón grueso, una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Este jugador hoy en día pues, ya fue sometido a un tratamiento para esto de lo que es la cardiomiopatía, porque ¿qué es lo que te puede pasar? Lo peor que te puede pasar con una cardiomiopatía hipertrófica es la famosa muerte súbita. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Él colapsó porque entró en una arritmia maligna y en ese momento el paciente, ¿no?, puede fallecer si es que no sale de esta arritmia maligna. Entonces, en realidad, con lo que nosotros ahora vemos esta noticia, podemos decir que la cardiomiopatía hipertrófica tiene causa secundaria y causa primaria. ¿Cuáles son las causas secundarias? En la introducción, ¿qué les dijimos? Que yo puedo tener corazón grueso de otras causas, como hipertensión arterial, como estenosis aórtica, como de repente yo soy deportista, yo vengo de la altura. Entonces hay múltiples causas que me pueden generar una cardiomiopatía hipertrófica secundaria. Pero en la primaria, no. Las cardiomiopatías hipertróficas primarias, causa genética. Tengo una mutación genética que hace que mis células musculares empiecen a deformarse y a engrosarse. Y eso lo que va a hacer es que el corazón se ponga demasiado grueso. ¿Podemos pasar la siguiente imagen? Entonces ustedes acá en esta imagen, ¿qué es lo que van a poder observar? Van a poder observar, por ejemplo, a su lado izquierdo de la pantalla,
van a encontrar un corazón normal. Miren bien las paredes, ¿no?, laterales y la pared central, son delgadas. En cambio, si nos fijamos en la imagen de su lado derecho, van a encontrar cómo esas paredes musculares son demasiado gruesos, demasiado gruesos. Ahora, si nosotros vemos en la parte superior de la imagen, vamos a encontrar de que hay un tubito de color rojo, esa es la aorta. Y la entrada hacia la aorta, eso se considera como la válvula aórtica. Estas cardiomiopatías hipertróficas pueden ser generalmente, son de engrosamientos asimétricos. ¿Qué quiere decir asimétricos? Que no son en forma consecutiva, que no son parejitos. En cambio, las secundarias te suelen producir hipertrofias de tipo concéntricos, ¿no?, simétricos. En cambio, las primarias te suelen producir en forma asimétrica. Ese es primero. ¿Y por qué lo digo que esto es asimétrico y te explico esto? Porque tú vas a diferenciar dos tipos de cardiomiopatía hipertrófica: las de tipo obstructiva y las de tipo no obstructiva. Imagínense ustedes, ¿por qué les mencionaba la válvula aórtica? Porque la válvula aórtica, si la pared es demasiado grueso, ¿qué va a ocasionar? Va a obstruir una pseudoobstrucción de la salida al corazón. Y eso es mucho más preocupante, porque se va a comportar como una pseudoestenosis, como la otra patología. Y yo podría tener desmayos, ¿no?, dificultad respiratoria, ¿no?, fatiga, mareos, todos estos síntomas por el simple hecho nada más de que la pared de mi músculo está mucho más gruesa. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, en realidad hay muchos síntomas. Cuando este corazón se pone grueso, no es que las arterias de mi corazón van a aumentar y yo tengo más arterias, como mi músculo es más grueso, por lo tanto tengo más circulación de mis arterias que van a irrigar este músculo. Las arterias siguen siendo las mismas, del mismo diámetro, la misma cantidad. Por lo tanto, a través de la misma cantidad de arterias, tengo que irrigar y alimentar el doble del músculo cardíaco. Entonces esto se va a comportar como ¿qué? Es como que tú, por ejemplo, con un plato que le das a una persona de 60 kilos, tú le quieras dar el mismo plato de comida a una persona que pesa 150 kilos. ¿Qué le va a pasar a esa persona que pesa 150 kilos? Te va a decir: tengo hambre, dame más comida, me ha quedado chiquito. Igualito es este corazón grueso. Este corazón grueso no va a tener la suficiente cantidad de circulación. ¿Y qué se va a comportar? Como una pseudo obstrucción de las arterias coronarias. Y por lo tanto podría darte un infarto sin tener obstrucción de las arterias, porque hay demasiado músculo que irrigar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que yo voy a tener por una cardiomiopatía hipertrófica? Empezando, primero, este corazón está tan grueso, que pueden llegar inclusive a engrosamientos demasiado grandes, como por decir más de 22, casi el doble de lo normal. Y en estos casos, mientras más grueso, hay posibilidades de que esto se fibrose. Y al fibrosarse, te va a poder dar una zona de arritmias. Entonces, la principal consecuencia de un corazón grueso es la arritmia cardíaca. Ahora, hay distintos tipos de arritmia que suelen verse en esta cardiomiopatía hipertrófica, pero la más preocupante son dos. Uno, que es la fibrilación auricular, que es una arritmia que tiende a formar coágulos, pero lo peor que te puede dar es un derrame cerebral, pero no es que te vaya a dar una muerte, pues, súbita. Pero la otra, que la que te puede matar, es la arritmia ventricular. Si te da la arritmia ventricular, como fue a este jugador Christian Eriksen, sí te puede dar muerte súbita.
estés donde estés. Christian Eriksen tuvo suerte, salió de ese cuadro, pero el jugador de fútbol africano en el mundial, en que pleno mundial estaba jugando y se desmayó y nunca más despertó. Muerte súbita. Tenemos paro cardiorrespiratorio, ¿no? Se detiene el corazón, se detiene la respiración. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber, ¿no?, edema en el cerebro porque ya no hay irrigación y termina el paciente falleciendo. Entonces, estos síntomas que tú puedes detectar, ¿no?, si tú los detectas a tiempo, lo puedes evitar, lo puedes prevenir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría no sabe que tiene esto. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se ha hecho una ecografía al corazón de rutina? Nadie de repente. O si los han hecho son muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si mi corazón está grueso? No lo sabemos. Y entonces, ¿hay alguna forma de nosotros por lo menos tener una sospecha? Sí, uno es, primero, el cuadro clínico y después los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en el electrocardiograma nos deben hacer sospechar. ¿El cuadro clínico cuál es? El cuadro clínico es fatiga, cansancio, falta de aire, mareos, palpitaciones. Si tú tienes todas esas molestias, palpitaciones, mareos, fatiga, ¿no?, dolor de pecho, tienes que ir al cardiólogo. Y el cardiólogo tiene que hacerte mínimo un electrocardiograma. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en un electrocardiograma? La siguiente imagen, por favor. Tu electrocardiograma no va a ser normal. No va a ser normal. Van a estar todas las ondas invertidas. Entonces, cuando yo ya tengo ese electrocardiograma con las ondas invertidas, ¿no?, ya tengo que sospechar que el paciente tiene el corazón grueso. Y ahí debería de hacerme una ecografía al corazón. Entonces, eso es lo más importante. Pero hay patologías o hay personas que tienen su electrocardiograma normal y el corazón está grueso, por supuesto, pero no es un grosor de repente de grado severo. Pero siempre aquellos pacientes que tienen un corazón excesivamente engrosado van a tener traducción electrocardiográfica, ¿no? Y estos pacientes, inclusive cuando llegan a emergencia por un dolor de pecho, ¿no?, el médico se va a asustar, pues va a decir, ay, estás con un infarto, y no está con un infarto. Así es su electro, así se comporta. Y el paciente puede tener dolor, angina, por supuesto, porque ¿qué cosa hemos dicho? Se comporta como si tuviera una pseudoobstrucción, porque es lo que les puse el ejemplo de un plato de comida para uno de 60 kilos y le tiene que dar el mismo plato a uno de 150 y se queda de hambre. El músculo con la cantidad de arterias coronarias que yo tengo, de un calibre chiquitito, como para un corazón normal, y tengo que alimentar a este corazón recontra grueso, se comporta como una pseudoobstrucción. ¿Y cómo se manifiesta? Con angina de pecho. Tú le haces un cateterismo y no encuentras nada, las arterias limpias. Entonces, ese es el cuadro. ¿Y cuáles son los otros síntomas que podrían, o signos? Arritmias. Cuando ya sospechas de arritmia, tienes que descartar un riesgo de hacer taquicardia ventricular, que es la arritmia maligna que termina en muerte súbita. Entonces la pregunta es, ¿todos los deportistas deben hacerse este chequeo? Sí. Porque un deportista que tiene este diagnóstico, lastimosamente, no puede hacer deporte competitivo profesional. Por lo tanto, todos los niños quienes se encuentran en academias de fútbol o en otro tipo de deporte y nunca se han hecho el chequeo y probablemente puedan tener esta patología, si hemos dicho de 1 de cada 500, que es una incidencia alta,
pueden tener este corazón grueso, es obligatorio que antes de ser deporte competitivo o deporte, digamos, profesional, o aquellos que quieran aspirar a ser futbolistas, tenistas, ¿no?, voleibolistas o el deporte que sea, tienen que haber pasado por un chequeo. Ingresen casos de muertes súbitas, ¿no?, en deportistas y van a encontrar la cantidad de casos que se presentan. Entonces, es obligación nuestra de los médicos orientar a las personas, porque después van a encontrarse con la patología. Uy, se murió. ¿Y por qué murió? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, importante que esto sea un protocolo. Un protocolo. ¿Cuántos de nuestros niños que van a los colegios hacen deporte? ¿Y cuántos hoy en día no quisieran que su hijo sea deportista? Que no sea pues un guerrero, un farfán. Entonces, ¿y acaso les han hecho un chequeo? Y debería que en el colegio hacer un chequeo cardiológico. Porque muchos de los niños hacen deportes competitivos. Cuando los colegios juegan entre ellos para ver quién es el mejor, quién tiene el mejor equipo de fútbol. Yo me acuerdo que en mi colegio, cuando participaban en la Decore, tú te metías nomás. ¿Quién te chequeaba? Nadie. Pero eso ya no debe ser así. O sea, hoy en día la ciencia avanza, conocemos más y esto te causa muerte súbita. Acá en más o menos como hace 13 años, ¿no?, pasó que en las canteras de menores, en el equipo del Cristal, hubo casos de niños que presentaron esto. Y a raíz de eso, la federación dijo que tenían que hacerse los chequeos. Por eso hoy en día, aquellos que quieren ir a equipos así serios, como Cristal, Alianza, te exigen que tienes que tener una certificación médica, evaluado. Te exigen un examen por lo mínimo, un electrocardiograma, mínimo. ¿No? Y lo ideal sería que tú hagas un electro y una ecografía. Y con eso te puedes asegurar si tú tienes esta patología. Y el otro es tener los antecedentes familiares. Porque esto es genético. Nosotros le llamamos autosómico dominante. O sea, si tú lo tienes, la posibilidad de que tus hijos lo tengan es alta. Entonces estás en la obligación, si a ti te diagnostican y ya tienes hijos, y a ti te diagnostican este corazón grueso, estamos hablando de la tipo primaria, no la de secundaria, te diagnostican la cardiomiopatía hipertrófica primaria, estás en la obligación de que todos tus hijos pasen por un descarte de si tienen o no esta patología, y cada 5 años a repetir el examen. ¿Cuál es el tratamiento? Antes de ir al tratamiento, nos vamos a ir a un corte y recordarles que en Clínica Nueva Salud siempre estamos apoyando lo que es la prevención. A través del programa, a través de las campañas. Tenemos más de 35 especialidades, ¿no?, que vienen de Lima, ¿no?, durante todos los días de la semana. Así que ya saben, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, llamen por teléfono, por celular, WhatsApp, redes sociales, hagan sus preguntas. Si tienen alguna consulta médica y no saben a dónde ir, escriban por WhatsApp, ¿no?, o por redes, y yo encantado de responderles y orientarles, ¿no?, que es lo ideal, que una persona sepa a qué especialista ir. ¿Cuántas veces yo tengo, o puedo pensar, he preguntado a pacientes, tienen dolor de rodilla y no saben si ir al traumatólogo, reumatólogo, médico internista? No lo saben. Entonces, importante la orientación para que vayan al especialista adecuado. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, para continuar con el programa, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? En realidad,
existen muchos tipos de tratamiento y muchos de ellos son controvertidos, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando tenemos una cardiomiopatía hipertrófica, tenemos que diferenciarlo, como dijimos, en obstructiva y no obstructiva. Cuando es no obstructiva, el único problema que a mí me va a preocupar son las arritmias y la muerte súbita. Si yo detecto que tengo la arritmia maligna, que es la taquicardia ventricular, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es la colocación de un cardiodesfibrilador. ¿Qué es eso cardiodesfibrilador? Es un aparatito parecido a un marcapaso, un poquito más grande, igualito, se coloca debajo de la piel, pero ese aparatito cuando detecte la arritmia maligna, lo mismo que le pasó a Christian Eriksen, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar una descarga interna y lo va a sacar de esa arritmia para que el corazón siga latiendo. Y así evitas la muerte súbita. No todos salen. Si hemos dicho que de cada 500 tiene corazón grueso, ¿saben ustedes cuántos fallecen? 1 a 3 de cada 100.000. ¿No? Entonces, lo que le pasó a Christian se salvó, pero no todos van a tener la misma suerte y de llegar. Muchas de las personas se diagnostican cuando ya están muertos. De repente murió súbitamente, nadie sabe por qué murió. Van a la necropsia y le encuentran que tenía el corazón grueso, cardiomiopatía hipertrófica. Entonces ya hemos dicho cómo parte el diagnóstico a través de los síntomas. El paciente se siente con esas molestias, saca un electrocardiograma, las ondas invertidas, totalmente invertidas las ondas del electro. Tengo como médico sospechar y hacerle un ecocardiograma. Y con el ecocardiograma confirmaré si ese corazón realmente está grueso y si ese grosor es importante como que amerite un tipo de tratamiento. Generalmente ameritan tipos de tratamiento cuando es severo, antes no. Leve, no. Moderado, no. Severo, sí. Y diferenciando si es obstructiva o no obstructiva. Ahora, cuando es obstructiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente los síntomas van a ser mucho más marcados. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Uno es a través del cateterismo crearte y embolizarte y taparte las arterias. Uy, pero al taparme las arterias, ¿qué vas a crear? Un infarto. Exacto. Lo que van a hacer es crear un infarto para que esa pared que está gruesa se atrofie, porque si ya se infartó, ¿qué va a pasar con eso? Se muere y empieza a achicarse. Pero eso está muy controvertido, ¿no? ¿Por qué? Es crearte un infarto. En manos no expertas puedes terminar muerto. En manos no expertas, este infarto al final, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú tienes un infarto, se queda como una cicatriz. Y al quedarse como una cicatriz, ¿qué va a pasar? Esto va a generar arritmias, sí o sí. Entonces, ese tipo de tratamiento está controvertido. Otro tipo de tratamiento es la colocación de marcapaso y hacer una, digamos, resincronización, ¿no? Y hacer, ¿para qué? Para que la gradiente, esa pseudo-obstrucción, como hemos dicho, que te puede producir obstrucción, disminuya. No te va a normalizar. Pero esto también, más que nada, es un paliativo. ¿Por qué? Porque te baja la gradiente. Está demostrado de que si yo tengo una gradiente de obstrucción de 60, me la baja pues a 40, pero no es que me ha solucionado el problema. Y el tratamiento sí que es más aprobado, ¿no? Es la cirugía, ¿no? ¿Qué cosa es la cirugía? Es simplemente cortarte este exceso de músculo que tienes y dejar libre el pasaje de la sangre
y ya no exista esa pseudoobstrucción, ¿no? Entonces, el tratamiento en realidad de una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no?, de grado importante, es cirugía, cortar el exceso de músculo que está impidiendo la salida de la sangre del corazón, y el otro, obviamente, al yo hacer esto, me va a generar arritmias. Y si está demostrado la generación de arritmias, es la colocación de un cardiodesfibrilador. Entonces, yo demuestro que el paciente tiene arritmia maligna, colocación de cardiodesfibrilador. Yo tengo un paciente que tiene el corazón grueso de tipo obstructivo importante, sintomático, tengo que hacerle una cirugía cardíaca para quitar el exceso de músculo que me impide la salida de la sangre. Esos dos tipos. ¿Y cómo yo sé que el paciente tiene un tipo de arritmia maligna? ¿Hay cómo saberlo? Por supuesto, hay que hacer un estudio electrofisiológico, y con ese estudio electrofisiológico se va a determinar si el paciente requiere o no un cardiodesfibrilador. Eso es el tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, pero el mensaje del cual nosotros nos tenemos que ir después de este programa, ¿cuál sería? Uno, que existen patologías muy frecuentes, ¿no?, que son el corazón grueso. Es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Es obligatorio que todos los niños que van a los colegios, que todos aquellos niños que hacen deporte, deben ser chequeados antes de que esto genere, ¿no?, en una arritmia. Porque cuando tú haces deporte, liberas adrenalina, catecolaminas, que son sustancias arritmogénicas. Y si yo ya tengo esta patología, va a ser peor. Entonces, nos vamos con el mensaje de que todo niño tiene que tener un chequeo cardiológico antes de empezar el colegio. Porque en el colegio van a hacer educación física. Muchos de los niños, por ejemplo, sí, van a estar en la selección de su salón o del colegio para participar en deportes. Entonces tienen que tener su chequeo cardiológico. Todas aquellas personas que nos gusta a nosotros que nuestros hijos vayan a las escuelas de fútbol y todo, aparte del colegio, tienen que tener su chequeo cardiológico. 2. Si yo ya tengo un electrocardiograma anormal con todas las ondas invertidas, tengo que hacerme obligado un ecocardiograma. Ecocardiograma es un examen no invasivo, simple, lo puedes hacer, no requiere ninguna preparación, es rápido, y ahí vas a medir el tamaño del corazón, las válvulas, cómo está. Ahí está el diagnóstico, ahí vas a saber si tú tienes cardiomiopatía hipertrófica, ahí vas a saber si es obstructiva o no obstructiva. 3. Si tienes el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica, tienes la obligación de que todas tus familias, todos tus hijos tienen que hacerse el descarte, porque esto es, ¿no?, genético y es de tipo dominante. O sea, si mi hijo, es altamente probable que salga con esta patología. Entonces tienes que descartarlo en tus hijos. 4, ¿no? Si ya tienes el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica, lastimosamente no puedes ser un deportista de alto rendimiento competitivo. Puedes hacer deporte, pero no a nivel competitivo. 5, ¿no? Si hay esto, sí existe tratamiento, sí existe solución, pero siempre y cuando lo detectes a tiempo. Esto es lo que ustedes tienen que llevarse como mensaje. Son patologías frecuentes, pero que no están muy difundidas. Ustedes ingresen muerte súbita en deportistas y van a encontrar la cantidad que hay. Entonces tienen que observar esto, ¿ya? Antes de terminar el programa, quiero recordarles que debido a la marcha que hubo, ¿no?, el día miércoles, la toma de Lima, se tuvo que suspender las consultas de medicina estética, que son totalmente gratuitas.
pero sin embargo se ha sido postergado para este miércoles 2 de agosto, que viene la doctora Juliana Berrocal, una doctora especialista en medicina estética, capacitada en España, ¿no? Y es catedrática no solamente acá en Lima, sino también es catedrática en México, y es conferencista internacional, o sea, es top. Así que ella la vamos a tener este miércoles 2 de agosto, haciendo todos los procedimientos, ¿no? de botox, ácido hialurónico, los hilos tensores y tantas cosas más que hay en lo que es el mundo de la estética, ¿no? El liposhock, ¿no? Las enzimas para cicatrices, todo un mundo es que es la parte de medicina estética, la rinomodelación, ¿no? Solamente con ácido hialurónico también lo hace. Es decir, ella hace todo, te levanta los glúteos también, ¿no? Te colocan unas inyecciones que te hacen poner mayor cantidad de glúteos. Entonces, todas esas cositas hace la doctora y la vamos a tener acá este miércoles 2 de agosto, así que no se pueden perder. Este miércoles 2 de agosto está la doctora Juliana Berrocal, médico estético, y aprovechen que la consulta es totalmente gratuita y para todos sus pacientes hay descuentos del 10%, y ese día van a haber novedades y, como quien dice, todo lo que es lo parte de cosmiatría, lo que es hidrafacial, limpiezas, depilación, todo eso está a precio súper rebajado, así que ingresen a las redes sociales y ahí van a ver todas las ofertas que van a ver ese único día. Y el otro, campaña también que tuvo que suspenderse, la campaña de otorrinolaringología, y esta campaña no se la pueden perder porque estaba programado para el 19 y el 26, pero igualmente a raíz de la marcha, de la toma de Lima, no se pudo llevar a cabo porque son doctores que vienen de Lima. Así que este miércoles la consulta más el lavado de oídos y la videotoscopía, que es virar, ¿no?, tu oído por dentro, todo por 100 soles. Eso está más que regalado. Así que no se pueden perder. Todas aquellas personas que tienen alguna molestia en el oído, el zumbido, todo. Así que ya saben, no se pueden perder esta oportunidad y esta oferta que está por Fiestas Patrias. Solamente es único día, por 100 soles, todo lo que es la consulta, lavado de oídos y la videotoscopía. Así que ya saben, nos vemos hasta el siguiente programa, que es el día martes. No se olviden, nos vemos gracias a Clínica Nueva Salud, como siempre, apoyando a lo que es la prevención en el tratamiento, porque nosotros estamos aquí para aconsejarte y para cuidarte en lo que es el tratamiento de la parte médica. Recordate que tenemos más de 35 especialidades, los cuales vienen todos los días de la semana, están viniendo todos los médicos diariamente que vienen de Lima, así que si tienes alguna especialidad, puedes consultar. Igualmente tenemos el servicio de atención a domicilio, tratamiento también a domicilio, y algunas especialidades también tenemos para lo que es la parte de domicilio, y algunos procedimientos como es electrocardiogramas, audiometrías, también los hacemos a domicilio para la comunidad de su hogar, las tomas de muestra y atenciones en ambulancia, que también estamos para llamar. Así que simplemente lo que tienen que hacer es llamar por teléfono y ahí estaremos para ayudarlos. Nos vemos la otra semana. Listo, hasta luego. Gracias. Chao, chao.